¿Cómo explicar que una civilización sin herramientas metálicas pudiera tallar y transportar cabezas colosales de más de 50 toneladas a través de montañas y pantanos inaccesibles? Cabezas que, después de 3000 años, siguen mirándote con esa expresión enigmática que parece guardar secretos prohibidos. Hoy exploraremos los misterios de la cultura olmeca, una civilización cuyo legado reescribió la historia de Mesoamérica, pero que desapareció dejando más preguntas que respuestas. Te llevaré a un viaje donde descubrirás lo que casi nadie sabe sobre aquellos que fueron llamados los hombres del jaguar. Si te apasiona la historia ancestral como a nosotros, ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores. Cada suscripción nos permite seguir revelando los secretos de estas enigmáticas civilizaciones, que son el verdadero tesoro de nuestro continente. Para entender el misterio olmeca, debemos viajar a las tierras bajas tropicales de los actuales estados mexicanos de Veracruz y Tabasco, alrededor del año 1200 antes de nuestra era. Un territorio donde el verde intenso de la vegetación se entrelaza con caudalosos ríos que serpentean hacia el Golfo de México. Fue en este escenario paradisíaco, pero implacable, donde floreció la primera gran civilización de Mesoamérica. No existían entonces ni mayas ni aztecas. Los olmecas fueron los pioneros, los primeros en levantar ciudades monumentales en la selva mesoamericana, los primeros en establecer complejos sistemas de comercio y rituales que cambiarían para siempre el rumbo de la historia en este continente. San Lorenzo Tenochtitlán emergió como su primer gran centro ceremonial, construido sobre una meseta artificial que dominaba el paisaje. Entre los años 1200 y 900 a.C., San Lorenzo no solo era la ciudad más grande de Mesoamérica, sino un impresionante logro de ingeniería con sistemas hidráulicos que asombran a los arqueólogos hasta nuestros días. Lo que pocos saben es que los olmecas habían desarrollado un sofisticado sistema de acueductos subterráneos, hechos de piedra basáltica. Estos canales transportaban agua fresca desde manantiales cercanos hasta el corazón de la ciudad, utilizando principios hidráulicos que no volverían a verse en la región hasta siglos después. Este conocimiento del manejo del agua revela una comprensión avanzada de la ingeniería y la física que contrasta con la visión simplista que muchos tienen sobre las primeras civilizaciones americanas. Pero lo más sorprendente aún está por llegar. Cuando San Lorenzo comenzó su declive, la venta se alzó como el nuevo epicentro olmeca. Allí, entre los años 900 y 400 a.C., los olmecas construyeron una pirámide de arcilla y tierra que desafía nuestra comprensión, la primera gran pirámide de Mesoamérica, un sitio donde la línea entre lo terrenal y lo divino se difuminaba en rituales que sellarían el destino cultural de todo un continente. Esta pirámide, con una altura de 31 metros, no fue construida con piedra como las posteriores estructuras mayas o aztecas, sino con capas cuidadosamente compactadas de arcilla, arena y tierra. Lo asombroso es que, a pesar de estar hecha de materiales supuestamente menos duraderos, ha resistido el paso de los siglos en una de las regiones más húmedas del continente. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. En agosto de 2023, arqueólogos descubrieron un centro ceremonial olmeca en el municipio de Juan N. Méndez, en Puebla, un sitio que reveló nuevos secretos sobre sus rituales religiosos y logros arquitectónicos. Pero esto no es lo único que ha salido a la luz en años recientes. Excavaciones recientes en Chalcatzingo, Morelos, han revelado que la influencia olmeca se extendía mucho más allá de las tierras bajas costeras, llegando hasta las regiones montañosas del centro de México. Los relieves en piedra encontrados allí muestran una iconografía claramente olmeca, pero adaptada a las tradiciones y necesidades locales, evidenciando un sofisticado sistema de intercambio cultural y comercial que abarcaba cientos de kilómetros. Lo que verás ahora no tiene explicación lógica para muchos expertos. Las cabezas colosales olmecas, talladas en basalto masivo, son quizás el testimonio más impactante de su genio artístico y técnico. Estas esculturas monumentales,
que pueden medir hasta 3 metros y 40 centímetros de altura, fueron extraídas de canteras en las montañas de los Tuxtlas y transportadas por más de 150 kilómetros hasta sus ubicaciones finales. Durante décadas, esta verdad se mantuvo enterrada bajo nuestros pies. Los olmecas lograron esta hazaña sin animales de carga, sin ruedas funcionales, sin herramientas metálicas. ¿Cómo movilizaron estos gigantes de piedra a través de terrenos pantanosos y accidentados? Algunos arqueólogos sugieren que utilizaron balsas a través de los ríos, pero otros aspectos de este logro continúan siendo un enigma. Experimentos recientes han demostrado que, utilizando solamente troncos de madera y cuerdas de fibra natural, se necesitarían al menos 1.500 hombres trabajando coordinadamente para mover una sola cabeza colosal. Esto implica no solo una impresionante capacidad de organización social, sino también complejos cálculos de física e ingeniería para evitar que estas valiosas piezas se dañaran durante el transporte. Estas cabezas no son simples esculturas, cada una es distinta, con rasgos faciales únicos que los expertos creen son retratos de gobernantes olmecas. Sus características, mejillas carnosas, narices planas y ojos ligeramente cruzados, son sorprendentemente similares a los rasgos de muchos habitantes actuales de la región, sugiriendo una continuidad genética y cultural que ha sobrevivido 3 milenios. Esto que estás viendo no debería existir según la historia oficial de las primeras civilizaciones americanas. Los arqueólogos quedaron en silencio al descubrir que estas esculturas originalmente estaban pintadas con colores brillantes, similares a las estatuas griegas y romanas, con vestigios de pintura encontrados en algunas de ellas. Un detalle que ha perturbado a los investigadores es la aparente representación de cascos o tocados especiales en estas cabezas. Algunos sugieren que podrían ser cascos para un primitivo juego de pelota, mientras que interpretaciones más controversiales hablan de posibles influencias extranjeras o representaciones de conocimientos astronómicos avanzados. Los olmecas no solo fueron maestros escultores, sino los arquitectos de un sistema de creencias que resonaría por siglos en el pensamiento mesoamericano. Su cosmología dividía el universo en 3 niveles: el mundo físico donde habitamos, un inframundo misterioso y un reino celestial donde moraban sus dioses. Esta estructura tripartita del cosmos se convertiría en la base espiritual para las futuras civilizaciones de Mesoamérica. La complejidad de su pensamiento cosmológico queda evidenciada en el Monumento 6 de San Lorenzo, que muestra a un hombre emergiendo de una cueva que representa la entrada al inframundo. Esta imagen codifica la creencia olmeca de que los seres humanos descendemos de una unión sagrada entre un jaguar masculino y una mujer humana, que ocurrió en las profundidades de la Tierra. Este mito de origen establecería un patrón que se repetiría en numerosas culturas posteriores. Su panteón incluía deidades fascinantes como el dragón olmeca, el monstruo pájaro, el monstruo pez, el dios de ojos vendados, el dios del maíz, el dios del agua, el hombre jaguar y la serpiente emplumada. Sí, escuchaste bien, la serpiente emplumada. Mucho antes que los aztecas veneraran a Quetzalcóatl, los olmecas ya adoraban a esta enigmática deidad que trascendería civilizaciones enteras. En la vida cotidiana, los olmecas practicaban rituales de autosacrificio y sangramiento ritual. Espinas de mantarraya encontradas en contextos ceremoniales sugieren prácticas de perforación corporal para ofrecer sangre a sus dioses, una tradición que posteriormente adoptarían mayas y aztecas. Un descubrimiento reciente en la venta ha revelado evidencias de que los olmecas practicaban sofisticadas formas de cirugía craneal. Varios cráneos muestran signos de trepanaciones exitosas, donde se removía una sección del hueso craneal. Lo más impresionante es que muchos de estos individuos sobrevivieron al procedimiento, como lo demuestran los signos de cicatrización ósea. Esto sugiere un conocimiento médico avanzado que incluía técnicas de esterilización y posiblemente el uso de plantas con propiedades anestésicas y antibióticas. También jugaban al juego de pelota, una actividad que trascendía lo deportivo para convertirse en un ritual cosmogónico, donde la pelota representaba los movimientos del sol y los astros, y el juego mismo simbolizaba la lucha entre las fuerzas de la vida y la muerte.
¿Y si todo lo que sabemos sobre la espiritualidad mesoamericana fuera apenas una parte de la verdad iniciada por los olmecas? La vida en las ciudades olmecas estaba marcadamente estratificada. Los gobernantes, posiblemente representados en las cabezas colosales, vivían en estructuras elevadas, rodeados de artesanos, sacerdotes y guerreros. El resto de la población cultivaba la tierra, proporcionando el sustento para esta compleja sociedad que desarrolló sofisticados sistemas hidráulicos y de drenaje, evidenciando un profundo conocimiento de ingeniería. Las recientes investigaciones arqueobotánicas han revelado que la dieta olmeca era sorprendentemente variada. Además del maíz, frijol y calabaza que formaban la base de su alimentación, consumían más de 60 especies diferentes de plantas, muchas de ellas con propiedades medicinales que siguen utilizándose en la herbolaria tradicional mexicana. El análisis de residuos en vasijas olmecas ha identificado compuestos de cacao, confirmando que fueron ellos quienes primero domesticaron y consumieron esta planta, tan importante en las culturas mesoamericanas posteriores. La evidencia arqueológica también ha revelado que los olmecas eran expertos metalurgistas, manipulando minerales como la ilmenita y la hematita para crear espejos de magnetita pulida que usaban tanto para fines rituales como para propósitos prácticos. Estos espejos, capaces de proyectar un punto de luz, pudieron haber sido utilizados para encender fuegos ceremoniales o como instrumentos astronómicos para observaciones solares. ¿Qué ocurrió con esta poderosa civilización? Alrededor del año 400 a.C., la cultura olmeca comenzó un misterioso declive que ha desconcertado a los arqueólogos por generaciones. Este hallazgo reescribe por completo lo que sabíamos sobre el final de la civilización olmeca. No fue una caída repentina, sino una compleja interacción de factores que llevaron a su gradual desvanecimiento. El clima, siempre implacable, jugó un papel determinante. Estudios paleoambientales revelan que la región experimentó fluctuaciones climáticas significativas, incluyendo períodos prolongados de sequía y lluvias intensas, que habrían afectado severamente los cultivos de maíz, frijol y calabaza de los que dependían. Análisis de núcleos de sedimentos extraídos de lagos cercanos a los principales centros olmecas muestran evidencia de un cambio dramático en los patrones de lluvia alrededor del año 500 a.C. Las marcas isotópicas en estos sedimentos sugieren un período de sequías prolongadas, seguido por inundaciones catastróficas, creando condiciones imposibles para mantener la agricultura intensiva que sostenía sus grandes centros urbanos. La transformación ecológica que los propios olmecas provocaron también contribuyó a su decadencia. La modificación intensiva del paisaje para agricultura y desarrollo urbano, combinada con cambios climáticos, probablemente llevó a la degradación del suelo y redujo la productividad agrícola. La deforestación y alteraciones en los sistemas fluviales habrían exacerbado estos desafíos, dificultando la subsistencia de su población. No menos importante fue la fragmentación política. La estructura de poder centralizado que alguna vez unificó a la sociedad olmeca comenzó a desintegrarse. Ciudades-estado individuales probablemente compitieron por recursos y dominio político, debilitando su resistencia colectiva frente a desafíos externos. Evidencia reciente encontrada en sitios periféricos olmecas muestra signos de conflictos violentos durante este periodo de declive. Puntas de proyectil incrustadas en huesos humanos y edificios incendiados sugieren que las tensiones internas o confrontaciones con grupos vecinos pudieron haber acelerado su caída. Algunos investigadores proponen que el surgimiento de nuevas potencias regionales, particularmente en los valles de Oaxaca y el altiplano central mexicano, alteró las rutas comerciales y redujo la influencia económica olmeca. Y mientras su mundo se transformaba, emergieron nuevas potencias regionales. La influencia olmeca no se extinguió completamente, sino que evolucionó hacia lo que los historiadores llaman la cultura epi-olmeca, sugiriendo una transformación gradual más que una súbita desaparición. El legado de los olmecas perdura con silenciosa pero innegable presencia en las culturas mesoamericanas que les sucedieron,
Como un padre que transmite sus rasgos a sus hijos, los olmecas dejaron una huella indeleble en toda la región. La serpiente emplumada, que los olmecas veneraron siglos antes, se transformó en Quetzalcóatl para los aztecas y Kukulcán para los mayas. Los calendarios y sistemas de escritura que desarrollaron sentaron las bases para los sofisticados sistemas mayas y aztecas. Estudios epigráficos recientes sugieren que los olmecas desarrollaron uno de los primeros sistemas de escritura en América. Los símbolos encontrados en sellos, estelas y figurillas muestran características que luego se manifestarían en la escritura maya y zapoteca. El famoso bloque de Cascajal, descubierto en 1999 en Veracruz, contiene 62 signos grabados que podrían representar el ejemplo más antiguo de escritura en el hemisferio occidental, datando aproximadamente del año 900 a.C. Los olmecas también fueron pioneros en la creación de caucho, extrayéndolo de árboles locales y mezclándolo con jugos vegetales para crear un material duradero, una innovación tecnológica que influiría en otras culturas de la región. Investigaciones arqueoquímicas han descubierto que los olmecas no solo producían caucho, sino que dominaban el proceso de vulcanización miles de años antes que Charles Goodyear lo inventara en Occidente. Mediante la adición de compuestos del azufre encontrados en plantas nativas, lograban hacer el caucho más resistente y duradero. Esta tecnología permitió la creación de pelotas para el juego ritual, pero también impermeabilizantes para techos y recipientes, e incluso suelas flexibles para calzado. Pero quizás lo más asombroso es la continuidad genética y cultural entre los olmecas y las poblaciones indígenas actuales de México. El parecido físico entre los pueblos indígenas de hoy y las cabezas de piedra olmecas sugiere un linaje profundamente arraigado que trasciende siglos. Estudios genómicos realizados en 2021 con comunidades Zoque, Popoluca y Mixe de la región tradicionalmente olmeca han revelado marcadores genéticos distintivos que pueden rastrearse hasta hace 3000 años, proporcionando evidencia tangible de esta continuidad biológica. Más importante aún, es la persistencia de prácticas culturales. Muchos rituales relacionados con la siembra del maíz, la veneración de cerros sagrados y el culto al jaguar en estas comunidades muestran sorprendentes similitudes con representaciones iconográficas olmecas. Hoy, los sitios arqueológicos olmecas no son simplemente reliquias del pasado, sino lugares vivos donde las comunidades locales mantienen una conexión espiritual con sus antepasados. La herencia olmeca no es meramente un recuerdo histórico, sino una parte vibrante de la identidad moderna para muchas comunidades indígenas. En la actualidad, comunidades como los Zoques de Chiapas y los Popolucas de Veracruz preservan en sus tradiciones orales relatos de gigantes que moldearon las montañas y tallaron grandes rostros en piedra. Estas narrativas, transmitidas de generación en generación, contienen elementos que coinciden asombrosamente con hallazgos arqueológicos recientes, sugiriendo una memoria cultural que ha sobrevivido por milenios. ¿Sabías que cuando los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron recientemente 2 antiguos relieves olmecas en Tenosique, Tabasco, encontraron pruebas de que los gobernantes olmecas practicaban contorsionismo ritual para alcanzar estados de trance? Estos relieves, que datan del horizonte olmeca tardío, 900 a 400 a.C., están hechos de piedra caliza y presentan un rostro cuadrado con una diadema y glifos asociados con el jaguar. Un descubrimiento particularmente intrigante ocurrió en 2019, cuando excavaciones en Tres Zapotes revelaron un complejo astronómico orientado con precisión para marcar los equinoccios y solsticios. Este hallazgo confirma que los olmecas poseían conocimientos astronómicos avanzados que les permitían predecir eventos celestes con exactitud sorprendente, utilizando únicamente observaciones a simple vista y complejos cálculos matemáticos. La civilización olmeca sigue susurrándonos sus secretos a través del tiempo. Cada nueva excavación, cada piedra desenterrada, nos acerca un poco más a comprender su grandeza. Avances en tecnologías de escaneo no intrusivo,
como el LIDAR, Light Detection and Ranging, están revelando estructuras olmecas previamente desconocidas bajo la densa vegetación de la selva tropical. En 2022, estas técnicas descubrieron un complejo urbano olmeca cerca de Laguna de los Cerros que duplica el área conocida de este sitio, incluyendo plataformas ceremoniales, residencias de élite y lo que podría ser un observatorio astronómico primitivo. Me pregunto, ¿qué otros secretos guardarán las selvas mesoamericanas? ¿Qué conocimientos olmecas aún esperan ser redescubiertos? Y si aún guardamos parte de ese conocimiento en nuestra forma de vivir, en nuestros mitos, en nuestras tradiciones que han sobrevivido el embate de los siglos, investigadores del campo de la etnobotánica han documentado que comunidades indígenas actuales en la región olmeca utilizan más de 200 plantas medicinales, muchas de las cuales han demostrado contener compuestos bioactivos efectivos contra diversas enfermedades. Análisis de residuos en vasijas olmecas sugieren que estas mismas plantas se han utilizado continuamente durante 3 milenios, representando un legado farmacológico ininterrumpido que podría ofrecer soluciones a problemas médicos contemporáneos. Mientras contemplamos estas majestuosas cabezas de piedra, con sus miradas enigmáticas que atraviesan el tiempo, quizás debamos preguntarnos, ¿qué otros legados de nuestros antepasados permanecen invisibles ante nuestros ojos modernos, esperando ser reconocidos y valorados nuevamente? Un legado tangible pero poco conocido es la influencia olmeca en nuestra dieta cotidiana. Fueron ellos quienes primero domesticaron o cultivaron intensivamente plantas que hoy son fundamentales en la gastronomía mundial. Variedades de chile, aguacate, vainilla, zapote, chayote y, por supuesto, cacao. Cada vez que disfrutamos de un chocolate, estamos participando de una tradición culinaria y ritual que tiene sus raíces en la civilización olmeca. La historia olmeca no es solo pasado, es el latido ancestral que sigue resonando en el corazón de América. Las voces de los hombres del jaguar continúan susurrando sus secretos a través del viento que sopla entre las ruinas de sus ciudades, invitándonos a redescubrir la sabiduría que una vez floreció en estas tierras.